Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos siguen a través de esta plataforma. Los saludo cariñosamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles que se encuentren muy bien, que el Señor los haya guardado junto a su familia. Vamos a dar inicio a este culto de adoración y alabanza, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como siempre con una hermosa alabanza. Amén. El tiempo terminará, todo acabará. La tierra y el sol pasarán y la muerte no será más. Ya las guerras
mis hermanos, mis hermanas, también quiero aprovechar esta mañana de saludarlos y darle gracias al Señor, porque Él nos ha guardado y nos ha sostenido. Así es, Señor. Su amor es grande, misericordioso, porque Él nos guarda cada día. Sentimos su amor, su protección, a pesar de todo lo que está aconteciendo, lo que acontece. Hay tantas cosas negativas, pero el Señor, de una cosa estoy seguro, que el Señor está con nosotros y está con su iglesia. Está con su iglesia. Amén. Esa es la fe que tenemos que tener y la fe que está en cada uno de nosotros. Nuestra confianza y nuestra esperanza está en Jesús. Él es el que nos levanta y nos fortalece. Y mis hermanos, los invito ahora a hacer una oración por la palabra que viene enseguida. Y orar también por nuestro país, que es tan importante orar por nuestro país, los que dirigen nuestro país. Hay que orar por ellos cada día. Más aún como lo que está aconteciendo, orar por nuestro país y por nuestra iglesia y por mis hermanos. Mis hermanos donde están ahí, los invito también a inclinar su rostro y hacer esta oración al Señor. Amado Dios, Jesús eterno, te alabamos y te bendecimos, mi Dios, tu hermoso nombre, Jesús, porque tu amor y tu misericordia es cada día con nosotros, Señor. Tú nos guardas, tú nos proteges, Señor Jesús, cada día, y tú nos fortaleces en todo momento, Padre eterno. ¿Cómo no agradecerte, Señor Jesús? ¿Cómo no voy a agradecerte si tu amor es grande? Tu amor es grande y misericordioso, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos tu nombre, Jesús eterno. Ahora, mi Dios, te queremos, Señor, pedirte, mi Dios, en primer lugar, Padre eterno, por nuestra iglesia, Señor. Guarda nuestra iglesia, Señor, guárdala, protégela tú, Señor. Sea fortaleciéndola cada día, Padre eterno, fortaleciéndola, Jesús, como así también nuestro pastor y su familia. Señor Jesús, sea también guardándolo, Señor, protegiéndolo. Mira los exámenes que ya tiene que recibir nuestro pastor, mi Dios. Permite que todo salga bien, Señor. Permite que todo salga bien, Jesús. Guárdalo a él, fortalécelo tú, Padre eterno, cada día, Señor Jesús. Ahora, Padre Celestial, también te pido por nuestro país, Jesús. Guarda nuestro país en estos momentos, Jesús, que está difícil, Señor, pero tu amor, Jesús, guarda tú nuestro país Chile, Señor Jesús. Protege nuestro país, Padre eterno. Oh Señor, a cada uno de tus hijos, también de Osorno hasta Valdivia, Jesús, guarda nuestra corporación, Señor. Guárdalos tú, Jesús, nuestra iglesia, Señor Jesús, de Osorno hacia Santiago, Señor. Guárdalos tú, Padre eterno, mis hermanos diáconos. Guárdalos, fortalécelos a ellos, Señor. Fortalécelos tú a su familia, cada uno de mis hermanos diáconos, su familia. Guárdalos, protégelos tú, Señor Jesús, eterno Dios. Como así también, Jesús, mi hermano Rory, mi hermano Max, Señor, que ellos están haciendo tan importante esta labor, Jesús. También seas tú guardándolo, fortaleciéndolo, Señor, cada día, Padre Celestial. Guárdalos tú ahí en su familia, Jesús eterno. Guárdalos en mis hermanos ancianos, los niños de nuestra iglesia, también guárdalos tú, Señor. Seas tú con ellos cada día también, Señor Jesús. Como así también por mi obispo en Valdivia, Jesús. Guarda nuestro obispo, Jesús. Guárdalos, protégelos tú donde estás, Señor Jesús. Guárdalos tú, Padre Celestial. Pedimos también por tu palabra, que tú seas, Jesús, dando en esta mañana, Señor Jesús, que llegue, toque cada corazón que esté en este momento para poder recibir, Señor. Todo te lo pedimos, mi Dios, en este dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, les invito a abrir su Biblia para compartir un salmo. El salmo es el número 138 y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Qué grandiosa y maravillosa es tu presencia, Señor. Qué grandiosa y maravillosa es tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has venido a mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has venido a mí. Yo te alabo. Yo te alabo. Presencia, Señor, así es. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque has venido a mí. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque has venido a mí. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque has venido a mí. Estimados hermanos, estimados amigos, les saludo en el nombre de Jesús. Mire, este es un hermoso domingo 8 de noviembre del año 2020. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cuánto tiempo ya que estamos en estas plataformas digitales dándole gracias al Señor, compartiendo la palabra? ¿Sabe que hoy día el Señor ha puesto una palabra muy hermosa para compartir? Tiene por título Los primeros discípulos y vamos a hablar de Juan el Bautista. ¿Quién no conoce de Juan? ¿Qué le parece si vamos a la palabra? Donde esté usted ahí, tome su Biblia y compartamos juntos. Hoy día es un día del Señor, estemos en la casa, estemos en algún lugar, pero el día domingo es el día del Señor. Y Dios permita que nunca perdamos esa perspectiva, que lo que esté pasando, sepamos que al menos un día a la semana es un momento de dedicarle al Señor. Él ha sido tan bueno con nosotros, amados, que Él merece mucho más. Así que este tiempo, permita a Dios que bendiga este tiempo en su vida y en mi vida. Amén. Los voy a invitar a ir a la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, verso 35 al 42. Y vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo:
tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Amados hermanos, que Dios eterno bendiga la lectura de esta hermosa palabra. ¿Qué creyente, qué cristiano, qué persona que conoce a Jesús, que conoce la Biblia, que participa de los cultos? ¿Quién no ha conocido, quién no ha escuchado hablar de Juan el Bautista? De su ministerio, de la importancia que tuvo en la vida de Cristo nuestro Señor y Salvador. Sí, muy importante. Él nació en el año 7 a.C. de una pareja ya entrada en años. Él era sacerdote, su nombre era Zacarías y su esposa Elizabeth. Y ¿sabe? Fue tan especial su nacimiento que Dios trató primero con su padre Zacarías. Se le apareció el ángel de Dios y le anunció que vendría este hombre que iba a ser tan importante en la vida de Jesús. ¿Sabe? La Escritura nos narra que Juan el Bautista se crió en el desierto de Judea, aquí en Lucas 1:8, donde recibió su llamamiento profético. Lucas 3 nos habla de eso. Impulso que lo llevó a preparar, como dice Lucas 1:17, preparar al Señor un pueblo dispuesto. Ganó fama como predicador, llamaba al arrepentimiento nacional, multitudes acudieron a escucharlo, muchos fueron bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Su actitud hacia el orden sacerdotal fue bien claro, porque fue una condena radical. Él habló en forma directa. Dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Marcos 3:10 denunció a los religiosos, a los jefes religiosos, al pueblo, le habló directamente, generación de víbora, y le negó la validez incluso a ellos que por el simple hecho de descender de Abraham, ellos creían que podían ser salvos. Era necesario un nuevo comienzo, ¿entiendes? Es tan hermosa esta palabra, y él lo dijo. En Juan 1:23, aquí nos dice la palabra, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Imagínate, es tan hermoso lo que el Señor habla. Esto lo llevó a tener muchos discípulos. Él hablaba directo a la gente, le decía generación de víbora, que salían para ser bautizadas por él. Generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 3:7 nos habla. Su personalidad era de un hombre fuerte. Tal vez sin la gracia, sin la fineza para hablar. Él hablaba al corazón, al pecado, le decía pecado. Este fue el precursor de nuestro. Él preparó el camino para Jesús, para que el pueblo pudiese tener un encuentro con el Señor que venía. ¿Sabe? El ministerio de Juan el Bautista a todo creyente nos enseña 3 principios fundamentales, 3 verdades que usted y yo debemos considerar siempre, nunca olvidarnos de esto. Es tan hermoso, mire, lo primero, todo creyente debe invitar a otros a Jesús. Mira qué tremenda verdad. Esto es lo primero que nos enseña. Todo creyente debe invitar a otros a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, el día siguiente otra vez estaba Juan, mira lo que dice el versículo 35 al 37, y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, está hablando de Juan, que andaba allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le oyeron hablar sus 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Entiendes? Cuando alguien tiene un mensaje extraordinario, cuando alguien tiene una visión especial, ¿sabe? Hay algo tan especial que uno debe considerar, que siempre esa persona va a tener seguidores. Sí, cuando alguien
tiene una palabra que escudriña las conciencias, la mente, o cuando muestra una verdad, tal vez una verdad oculta, tal vez una verdad que ha pasado desapercibida, siempre esa persona va a despertar la conciencia de otras personas y va a tener seguidores. Para poner un ejemplo, aquí en nuestro país, ¿quién no ha escuchado hablar de la Teletón? Antes que alguien tuviese la visión de la Teletón, todas las personas con discapacidad eran escondidas. A nadie le importaban. Muchas veces la familia sufría en silencio por aquella persona que era limitada en algún aspecto de su vida, ¿no?, de su cuerpo. Sin embargo, ahí tenemos una visión de alguien. Los Greenpeace o los ecologistas. Mira, en el aspecto espiritual, cuando una iglesia, un hombre, una mujer de Dios, tiene algo especial, ¿sabe? Tendrá seguidores. Esa iglesia, el Señor la llenará. Vendrán una y otra vez y no se irán, porque hay algo especial que toca su conciencia, que los despierta. ¿Sabe? Yo quisiera preguntar en esta mañana, estimado amigo, estimado hermano, ¿tú tienes seguidores? Hay personas que te siguen a ti, que te escuchan. Son buenos amigos, se la juegan por ti. ¿Tú tienes seguidores? ¿Te siguen por lo que eres? A lo mejor en tu familia dirás, mi pariente conoce a Jesús, es especial, tuvo un encuentro con Dios, tiene algo hermoso, me gusta hablar contigo, me gusta conversar. ¿Tienes tú, como seguidor de Jesús, como creyente, como nacido de nuevo, un testimonio en tu vida? Tengo que decirte una verdad muy especial a la luz de esta palabra. Todo creyente verdadero tiene que tener un testimonio que contar. Sí, escucha bien. Todo creyente verdadero tiene que tener un testimonio que contar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se reveló a su vida. Se reveló a su vida. Y su fe es creíble cuando has tenido un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Sí. Cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús, algo sucede en su vida. Y eso es la base de su fe. Ese testimonio de la obra que hizo Cristo en su vida. Le mostró la condición de su vida, su pecado. Transformó su vida, que iba a condenación eterna. Tal vez lo sanó de una forma tan especial que no quedan dudas que Jesús es el Señor. Mira lo que dice Mateo 23:13. Y dieron testimonio de cómo andas en verdad. Le decía, ¿te acuerdas? El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él más. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y de la tuya y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. ¿Te acuerdas de ese testimonio del endemoniado? ¿Qué testimonio? Imagínate cuando los que lo conocieron, cuánta gente se acercaría a él y vio su vida anterior y lo ve vestido, sano, en su juicio cabal. ¡Qué tremendo! Todo creyente debe tener un testimonio que contar. Si tú no tienes un testimonio en tu vida de que conoces a Jesús, ¿qué vas a hablar? No puedes alumbrar porque el Señor nos llamó a ser luz del mundo. ¿Cómo es la luz del mundo? Nosotros tenemos que alumbrar en esta sociedad que nos tocó vivir, en el hogar, en la familia, mostrar a Jesús. La grandeza de Juan, ¿sabe?, radicaba en que él solamente era el precursor, que esperaban a otro, ¿sabe? Y lo demuestra al invitar a seguirlo a él. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sabe? Es tan especial esta palabra. Mira lo que dice Juan 30, aquí este mismo capítulo 1, verso 32. También
dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Te das cuenta? Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34, ¿te das cuenta? Él sabía, tenía claro. ¿Tienes claro tú por qué el Señor te llamó? Debes tenerlo clarito. Tú tienes que mostrar en tu casa, en tu vida, en lo que te rodea, quién es Jesús. Tienes que invitar a la gente a seguirlo a Él. Para Juan, mira, es tan especial este trato. ¿Sabes tú que no hay nada más difícil en el mundo que ocupar el segundo lugar cuando se ha ocupado el primero? Juan tenía una serie de seguidores y que lo escuchaban. Pero ¿qué le estaba haciendo? Él estaba preparando el camino y tenía claro él. Él vio, tuvo la revelación que sobre aquel que iba a ver el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese era el Cristo. Era el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremenda esta palabra, amados. Muchos tal vez invitan a otros ya a su iglesia. ¿Cuántas veces cuando estábamos en los cultos uno escuchaba: vamos, te invito a la iglesia, sabes que nuestra iglesia es hermosa, tiene buenas butacas, tengo un pastor lindo, tenemos un coro maravilloso, vamos, te invito a mi iglesia, anda. Si no tienes nada que hacer, anda. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con Cristo? El verdadero creyente siempre va a invitar a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien perdona, quien salva, quien santifica, el que da una nueva vida, el que pagó por ti, por mí en la cruz del Calvario. Él dio su sangre, Él fue el sacrificio, tú estabas condenado a muerte eterna y Cristo, ¿sabe lo que hizo? Pagó por ti. Y cuando tú creas esa verdad, algo sucede en tu vida. Cuando te reconoces necesitado, cuando te reconoces pecador. ¿Sabe que mucha gente no recibe a Jesús porque cree que son buenos? Tengo que decirte que todo ser humano, todo corazón del hombre es engañoso. La maldad del hombre está desde la cabeza hasta la planta de los pies. Sí. Necesitamos un Salvador. Es como que el enfermo necesita medicina. Considera, qué hermosa palabra. ¿Sabes que esta palabra me bendice, estimado hermano? Ahora, la segunda verdad. ¿Qué te motiva o por qué tú sigues a Jesús? Todo creyente debe llevar a los demás a Cristo. La primera verdad, esta verdad. ¿Qué te motiva a ti a buscar a Jesús? Mira lo que dice la palabra que estamos analizando. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducción maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Jesús, quiero que escuches bien, estimado hermano y amigo, siempre se vuelve a los que le buscan y les dirige su palabra. La iniciativa divina siempre es Dios quien da el primer paso. Cuando la mente humana empieza a buscar, el corazón anhela de Dios, Él siempre nos sale al encuentro. Él no se esconde, Él no se detiene a esperarnos, sino que Él nos busca. Y la palabra dice que el que busca halla, el que pide recibe, al que toca se le abrirá. ¿Sabe? El Señor siempre te va a buscar, va a estar todos los días de tu vida a la puerta de tu corazón llamando. Y tú, cuando escuchas la palabra del Señor, cuando escuchas una hermosa alabanza cristiana, cuando escuchas a los cristianos predicar en las calles como locos, no están locos, tienen un mensaje de Dios para tu vida, que ese mensaje salta para vida eterna. ¿Por qué buscan a Jesús? En aquel tiempo había muchas razones de la gente para buscar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque muchos eran legalistas y querían detalle como los fariseos. Otros eran ambiciosos, oportunistas que veían un lugar de poder tal vez. Otros eran nacionalistas que querían sacudirse del yugo romano como los celotes. Pero había hombres de humilde corazón que buscaban a Dios de verdad.
O muchos pecadores desorientados y confusos, buscando una luz en el camino, buscando el perdón de Dios. ¿Cuánta gente en esta sociedad no hace lo mismo? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea. ¿Qué estás buscando tú? ¿Buscas a Jesús? Cuando te congregabas en la iglesia, ¿buscabas a Jesús? Hoy día no podemos ir a nuestras iglesias. ¿Sigues buscando a Jesús? ¿Te has preguntado por qué sigues a Jesús? ¿Cuál es tu propósito, meta en el Señor? Tal vez tú buscas a Jesús por la seguridad humana que puede brindar. Tal vez por los panes, por los peces. Está bien. Pero Cristo es mucho más que eso. Es algo más elevado, es vida eterna. Tal vez muchos buscan una carrera, tal vez un prestigio personal, llegar a ser líderes de algo. ¿Sabe? Tal vez algunos buscan a Jesús por alguna clase de paz consigo mismo, ¿no? Pero ¿sabe? Las razones por las que tú busques a Jesús, si tú lo buscas sinceramente, lo puedes encontrar. Ellos le dicen maestro, que significa didáscalo en griego, ¿eh? Era símbolo de respeto. Ellos querían no solo hablar una palabra, sino tener un encuentro personal. Que alguien le guiara, porque su maestro, el que lo guiaba, Juan el Bautista, eran discípulos. Él le había dicho, mira, seguirlo a él. Los rabinos judíos tenían por costumbre usar una expresión, ven y ve. Jesús le dijo, ven y ve. ¿Por qué? Porque cuando uno viene y ve, sabe de qué se trata. Los rabinos, los eruditos decían, ven y ve y lo razonaremos juntos. Jesús te invita en esta mañana, en este día, a buscarle sinceramente. Y sabe, la palabra de Dios dice que el que busca halla. Y el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hoy con Cristo hay una nueva vida, hay nueva esperanza. Con Cristo la visión cambia. Si estabas caminando directo al infierno, en Cristo caminas a la eternidad, con paz, con gozo, aún en medio de las tormentas. Si tú sigues a Jesús en medio de las tormentas, no significa que las tormentas no van a desaparecer de tu vida, que no va a llover sobre ti, porque cuando llueve sobre justo y pecador, pero ahí va a estar la protección de Jesús, de Dios sobre tu vida. Sí. Tercera verdad, el que sirve, sirve. Sí. ¿Sabes por qué esta verdad dice el que sirve, sirve? Mira lo que dice el versículo 40. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Andrés era uno de los discípulos de Juan. Al otro día encuentra a su hermano Simón, a Simón Pedro, y lo trae a Jesús. No se sabe mucho de Andrés, pero sí nos entrega varias enseñanzas. Primero, no le importan los primeros lugares, los puestos jerárquicos. Él le llevó a Pedro y vivió bajo la sombra. Significa que es posible que algunos ni supieran quién era Andrés, pero todos sabían quién era Pedro, quién llegó a ser Pedro. Andrés siempre se le identifica como el hermano de Pedro. Él tal vez en el silencio fue el que llevó a su hermano a Jesús. Y Pedro, ¿quién no conoce a Pedro? Importante, uno de los pilares, uno de los hombres de Dios. Andrés incluso no formaba parte del círculo íntimo de Jesús, que era Juan, Pedro y Jacob. Por ejemplo, los milagros de la resurrección de la hija de Jairo, ¿te acuerdas ya en Marcos 5? No le permitió que le siguiese nadie, solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. ¿Te das cuenta? En el Getsemaní, en el momento de angustia, Jesús dijo, sentado entre tanto que voy, allí lloro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacob, fue
Lo dice Mateo 26. Andrés tal vez hubiera podido reclamar el primer lugar por ser el hermano de Pedro. Pero había mucha humildad, porque el hombre de Dios es humilde. El hombre de Dios jamás es altanero, decir, no, yo las sé todas, no. El hombre de Dios no sabe nada. Toda su gracia, toda la sabiduría depende del Señor. Y Él lo tiene claro, que sin Cristo en nuestra vida somos vasijas vacías. ¿Sabe? Andrés hubiera podido reclamar, pero él sabía cuál era su lugar. ¿Conoces tu lugar tú? ¿Te consideras siervo del Señor? Sí. Su maestro, Juan el Bautista, le había impregnado ese espíritu, ¿no? Su único objetivo era servir a Jesús. Y estaba contento. Y le dijo a Pedro, hemos hallado a Cristo. Hemos hallado a Jesús, al Mesías. ¿Cuántas veces tú cuentas que has tenido un encuentro con Cristo? Entre tu familia, entre tus hermanos. ¿Cuántas veces? O te los guardas, o nunca lo has contado. Porque el que ha conocido a Jesús sirve, como Andrés. Él conoció a Jesús y fue y buscó a su hermano. Y Pedro llegó a ser tan importante en el ministerio, pero sin embargo, él hizo lo que tenía que hacer. Porque el que sirve, sirve. No busca lo suyo, no requiere grandeza para vencer el ego. No, el que sirve no es un hombre orgulloso. Podría haber dicho, Andrés, yo merezco tal honor porque traje a mi hermano Pedro. Yo soy más antiguo que Pedro, tómenme en cuenta. Mucha gente en los templos pelea por los primeros lugares porque son más antiguos. ¿De qué vale la antigüedad si no has tenido un encuentro real con Jesús? Porque el día que tienes un encuentro real con Jesús, claro, no te callas, hablas del Señor, vives de Jesús. Cada cosa que haga Jesús te impregna en tu vida, das gracias. Cuando viene la pena, lloras a los pies de Jesús. Andrés solamente en 3 ocasiones aparece en la historia bíblica para que tú sepas. Cuando trae a su hermano, lo que estamos leyendo, a Pedro, a Jesús. Cuando trae un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces para que Cristo haga el milagro. Y le presenta a unos griegos a Jesús. Él tenía un corazón de misionero. Me acuerdo que había una operación llamada Operación Andrés, de predicación de misiones. Sí. Este último versículo dice, el 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Jesús queda mirando fijamente a Pedro y esa mirada lo traspasó lo más profundo. Conoció su vida ahí porque el Señor nos conoce. Sí, conoció su pasado, su presente, su futuro. Hermano amado, Jesús te conoce, no podemos ocultarnos. Cuando tienes un encuentro con Jesús, Él conoce lo que hay dentro de ti. Y antes que salga muchas veces la petición de tus labios, el Señor la está respondiendo. Y le revela, tú te llamas Simón, pero te llamarás Petra, es decir, roca. Tus palabras serán como la roca sobre la cual se edificará la iglesia. Sí, la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad, sobre la verdad que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue cimentada la iglesia del Señor. No fue en Pedro, sino en lo que dijo Pedro, ese hombre que fue llevado por otro. Pero sin embargo Dios conoce. ¿Quién te ha traído a Jesús? Tal vez no se imagina lo que el Señor puede hacer en tu vida. Sí. Porque te voy a decir algo, va a ir terminando. Cuando Jesús escoge a alguien es para convertirlo en un héroe. Escucha esto, amado hermano. Cuando Jesús escoge a alguien es para convertirlo en un héroe. Tú dirás, pero ¿qué héroe me está hablando, pastor? Sí, en un héroe. Es para salvar, escucha bien, a otros del pecado. Es para salvar a otros del pecado, de vicio, de violencia, de tristeza, de depresión. Cuando tú hablas del amor de Dios, cuando hablas que Cristo dio su vida, entregó su vida por ellos, y al aceptar ellos esa invitación, son transformados, son nueva criatura. Escucha, amado, no van a venir ángeles a predicar el Evangelio. Dios te dejó a ti esa tarea, me dejó a mí esa tarea. Dios nos dio la gran comisión para todos los creyentes realmente, los que han tenido un encuentro con Jesús. Sí. Ellos se toman de esa verdad y donde van hablan del amor de Jesús, de lo que el Señor hizo, cómo se entregó por ti, cómo te amó.
y cómo nos da paz en medio de las tormentas. Sí, esa es la comisión tuya y mía. Algunos creen, no, que los evangelistas, no, todo verdadero creyente tiene que apropiarse de esa bendición. Somos héroes en el Señor, que el Señor nos mandó a llamar a los perdidos, a los que están en angustia, encadenados, hundidos en el fango del pecado. Nos mandó a hablarle de Jesús y decirle que hay esperanza y tomarle de la mano y llevarle a Jesús. Por lo tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28. Y el que gana alma, a los ojos de Dios sabio. Algunos tal vez dirán, sé toda la Biblia, la conozco al revés y al derecho, y lo que me pregunten lo sé. Pero ¿sabe? La sabiduría para los ojos de Dios, ¿sabes cuál es? Lee Proverbios 11:30. El que gana alma, ese es sabio. Cuando tú hablas de Jesús, del amor de Dios, cuando muestras la obra que hizo Jesús en tu vida y la gente se da cuenta y dice grandes cosas, ha hecho Dios con eso. A los ojos de Dios, Él nos mira con agrado. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya, siento su presencia maravillosa en este día domingo. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Dios sea contigo. ¿Sabes? Mira, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, la promesa, Efesios 1:13. Esa es la verdad, la unción de Dios, aquel que tenía un encuentro personal. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerda estas tres verdades. Todo creyente debe invitar a otros a Jesús. ¿Sí? ¿Qué te motiva a seguir a Jesús? A buscarlo. ¿Lo tienes claro? ¿No lo entiende? Permita a Dios que este día haya quedado clarito. Y si necesitas tener un encuentro con Jesús, humíllate, porque el que te humilla será ensalzado. Clama, gime delante del Señor, y Él te levantará y cumplirá el propósito que tiene para ti, y servir. En la obra de la iglesia, del ministerio de Jesús, no son los que sirven los que están en los primeros lugares, no. El que sirve, sirve. Para atender las mesas en la iglesia primitiva, porque había discordia, había enojo, algunos se peleaban porque la porción de uno era más grande, la distribución. ¿Sabes lo que hizo la iglesia en ese tiempo? Buscó a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para ir ahí a servir. Porque cuando hay un hijo de Dios, hay paz, hay sabiduría. Cuando hay un hijo de Dios, muestra el amor. Dios te bendiga, amado, y te guarde. ¿Te parece que inclinas tu rostro? Vamos a orar. Amado Dios, he predicado tu palabra este domingo 8 de noviembre, Señor. Y permite que muchos amigos puedan reflexionar en esta palabra. Padre, revélate a sus vidas. Le he mostrado tu palabra. Lo he llevado a Jesús a través de tu palabra. Muchos que van a escuchar esta predicación. Padre, están en tus manos. Trata con ellos. Que ellos te reciban, que ellos te busquen, Señor. Toca su vida y que muchos lleguen al conocimiento de tu amor, de tu misericordia, Padre, que esta palabra corra y sea glorificada y llegue a los corazones y cumpla el propósito, Señor, que tú tienes. Padre mío, tenemos enfermos en medio nuestro. Padre Santo, mira, te ruego, Señor, por mi hermana Claridad Brito. Señor, te pido que tú pongas tu mirada sobre ella y la sanes, Señor. Ella te ama, Señor, cumple el propósito para ella, para su familia. Señor, y bendice en este día a tu iglesia, a esta iglesia del aire, Señor, que escucha a través de las plataformas digitales, Señor, que no están en los templos, pero ahí donde están en sus hogares son iglesias, son templos del Dios Altísimo. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús, y guarda esta nación. Que tu palabra, Señor, quede sellada en los corazones de los que tienen que escucharla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
has sido tan fiel, tú nunca me fallas, aunque falle yo, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, confío en ti, Señor, confío en ti. Tú has sido tan bueno, tú has sido tan fiel, tú nunca me fallas, aunque falle yo. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Qué hermoso mensaje nos ha dado el Señor en esta mañana. Y los dejo invitados para que nos sigan en nuestro canal Proclama.